Bueno, los patitos, vamos a ir con un asunto en donde el Consejo de Seguridad de la ONU extendía las sanciones impuestas al grupo terrorista Al-Shabaab. Es interesante porque es un elemento que está ahí, en Somalia, y toda implicancia que tiene respecto de Turquía, Emiratos Árabes, Etiopía, Irán, Estados Unidos, el acceso al Mar Rojo, y ahí está el canal de Suez con Egipto. Con lo cual, hay un asunto bien interesante a tratar respecto de la propia institucionalidad, en donde el juego también geopolítico, pero también interno respecto de Somalia. ¿Qué es Somalia? La zona alrededor de Mogadiscio, la relación con los grupos más o menos tribales, la situación respecto de Puntland, pero Somaliland también, con estos dos territorios últimos siendo de facto independientes y autoorganizados desde 1992-93. Ahí hay un vector interesante de aproximación. Y es que, como comentábamos ayer respecto de los hutíes, en este tiempo que ha pasado de... Bueno, vamos a coger el comienzo de este 2025, por centrarnos. La ONU alertó de la colaboración oportunista entre Al-Shabaab y los hutíes que le suministran armas. El grupo yemení también estaría valorando poder realizar ataques desde suelo somalí. Al-Shabaab, la filial de Al-Qaeda en Somalia, los hutíes, un grupo armado yemení respaldado por Irán, mantiene lo que la ONU define como una colaboración oportunista, que ha llevado al primero a recibir armamento del segundo en los últimos tiempos, con el que recrudecen sus acciones. Así se apunta el último informe elaborado por el Comité de la ONU encargado de dar seguimiento a las sanciones que pesan a nivel internacional contra Al-Qaeda y Estado Islámico, y que se elabora a base de la información que suministran los servicios de inteligencia de los Estados miembros. En el último semestre de 2024 se observaba que Al-Shabaab mantenía con los hutíes una relación de desarrollo que se describió como transaccional y oportunista, pero no ideológica, señala el informe consultado por Europa Press y por otros medios de comunicación que han sido investigados por un servidor. Con ello, se aclara que el grupo yihadista de corte suní, como Al-Qaeda, no comparte ideología con los hutíes que pertenecen a la rama zaidí del shiismo. Al parecer, según la información aportada por un Estado miembro, Al-Shabaab llevó a cabo al menos dos reuniones en Somalia con representantes de los hutíes en julio y septiembre de 2024, en las que solicitaron armas avanzadas y adiestramiento. A cambio, la filial de Al-Qaeda en Somalia debía aumentar las actividades de piratería en el Golfo de Adén y a lo largo de las costas de Somalia, atacando los buques de carga e interrumpiendo su movimiento, además de cobrar rescates de los buques capturados. En este tiempo, según precisa el informe, Al-Shabaab habría recibido algunas armas pequeñas y armas ligeras y conocimientos técnicos de parte de los hutíes. Las armas, municiones y explosivos llegaron desde Yemen a través de los puertos de Marca y Barawe, bajo Shabelle, una zona controlada por el grupo yihadista. Parte de este armamento recibido se quedó en esta zona, pero otra fue enviada a la región de Bai. Según el informe, se ha determinado que estas armas se emplearon en ataques contra campamentos de la misión de transición de la Unión Africana en Somalia, del Bajo Shabelle, en septiembre y noviembre del pasado año 2024. Este informe del Comité de la ONU viene a confirmar lo que ya había expuesto el panel de expertos sobre Yemen de Naciones Unidas en otro documento el pasado mes de octubre de 2024. Posibles ataques desde Somalia. En él, citando fuentes confiables, se apunta a que los hutíes estarían valorando posibilidades de realizar ataques en el mar desde las costas somalí para ampliar su zona de operaciones, centrada en los ataques de la navegación en aguas del Golfo Pérsico y del Mar Rojo en apoyo de Hamas, a través de la ofensiva israelí sobre Gaza después del ataque del 7 de octubre de 2023. Y se marcaba ahí que estuviera estrechando lazos con Al-Shabaab. El hecho de que los dos grupos estén en posesión de armas de los mismos modelos y con números de serie de los mismos lotes indica que ambos se suministran y transfieren ilícitamente armas, tienen un proveedor común o ambas cosas a la vez. Subraya el informe del panel de expertos que alertaba también de que la creciente colaboración entre ambos grupos amenaza la paz y la seguridad de Yemen, pero también a toda la región.
Ya nos encontramos ciertamente con el hecho de que decía respecto de Puntland. Las fuerzas de la región semiautónoma de Puntland tomaron un bastión de Estado Islámico en el norte de Somalia. Las autoridades de la región semiautónoma de Puntland, ya hemos hablado bastante de Somaliland en el canal, en otros vídeos. Las autoridades de la región semiautónoma de Puntland, en el norte de Somalia, anunciaron la toma de la localidad de Shibab, considerada un bastión del Estado Islámico, en medio de la ofensiva lanzada hace varias semanas contra el grupo yihadista en esta zona del país africano. Así, indicaron que las fuerzas de Puntland se habían hecho además con una zona situada en los alrededores de la cordillera de Al-Miskad, en el marco de los progresos de los anteriores días, que les habían permitido además incautar armamento, combustible y suministros médicos, según citó el portal de noticias somalí Guardian. Las operaciones de las fuerzas de esta región semiautónoma han estado respaldadas, curiosamente, por bombarderos por parte de Estados Unidos, pero también de Emiratos Árabes Unidos, en medio del aumento de las operaciones de seguridad contra Estado Islámico, enfrentado también al Shabab, vinculado a Al-Qaeda. Y es que nos encontramos ciertamente que el ejército de Somalia liquidó en cierto momento a 70 combatientes de Al-Shabaab en el centro y el sur del país. Las autoridades de Somalia anunciaron la muerte de al menos 70 combatientes en aquel momento, incluidos altos comandantes, durante una operación llevada a cabo por el ejército somalí junto con facciones armadas locales. Aquí están los elementos tribales, en respuesta a un ataque a la organización terrorista en distintos municipios de las regiones de Hiran y Shabelle Medio, ubicadas en el centro y el sur del país. El Ministerio de Información somalí informa en un comunicado difundido a sus redes sociales que más de 70 miembros de la milicia del Shabab fueron asesinados en operaciones preventivas del Ejército Nacional y los héroes de las áreas donde fueron derrotados, lo que ocurrió en las zonas de Adou Guray, en la región de Irán, y en el Ali Ahmed al-Kowsar en Shabelle Medio. Antes de mencionar otro operativo conjunto con el mando africano de Estados Unidos, el AFRICOM. Previamente, las agencias de noticias estatales SONA habían señalado que las fuerzas armadas habían matado al menos 48 combatientes de la organización terrorista, después de que estos atacaran 3 bases militares en el centro del país. La emisora de radio de Al-Shabaab, por su parte, ha declarado que han eliminado a 51 soldados de las fuerzas regulares somalíes, si bien las autoridades del país africano no han informado hasta el momento de bajas ni de daños sufridos durante sus operaciones. Somalia ha incrementado en los últimos meses las ofensivas contra Al-Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales. Las tribus locales, lo cual ciertamente da un poder más o menos descentralizado y como Daesh no tenga el control de todo. Milicias locales como parte de esa serie de decisiones adoptadas por el presidente Hassan Sheikh Mohamud, quien prometió al asumir al cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus esfuerzos para estabilizar el país africano. Y es que la espiral de crisis amenaza con causar hambre extrema a un cuarto de la población de Somalia. El endeudamiento es importante, pero el endurecimiento de la sequía, el contexto de conflicto, el aumento de los precios de los alimentos básicos, también están entre esos factores que puedan provocar que a partir de este mes en el que estamos, 4,4 millones de personas padezcan en Somalia niveles críticos de inseguridad alimentaria entre este mes de abril y el mes de junio, según un informe de la ONU que sitúa el peligro a una cuarta parte de la población de este país africano. Si en el anterior análisis ya constaba que 3,4 millones de personas vivían al límite, una mala temporada de lluvias amenaza con empujar a esta situación a otro millón más, como pone de manifiesto un estudio que elabora el gobierno somalí y diversas agencias de Naciones Unidas como Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, o el Programa Mundial de Alimentos, el PMA. Los expertos identifican como contextos de riesgo los hogares con pocos accesos a productos agrícolas y que ya han agotado existencias, los desplazamientos internos y los ganaderos sin apenas animales y con ingresos precarios. Preocupa además la situación de los niños, ya que 1,7 millones de menores de 5 años pueden sufrir este año de desnutrición aguda y 466.000 de ellos están en una situación ya límite. Algunas zonas de Somalia ya estuvieron en el año 2022 al borde de la hambruna. Y la comunidad internacional teme que ahora miles de personas puedan perder la vida si no llegan fondos suficientes. La ONU ha recordado que de los 1.420 millones de dólares, unos 1.350 millones de euros solicitados en su plan humanitario para 2025 apenas han recibido el 12,4%.
El jefe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA de Naciones Unidas en Somalia, Crispin Rukasha, ha advertido que las agencias de ayuda hacen todo lo posible por salvar vidas, pero necesitan urgentemente una financiación adecuada. Los recurrentes desastres climáticos, el conflicto, los brotes de enfermedades y la pobreza, entre otros factores, han agravado la crisis, ha lamentado. ¿Qué hace Estados Unidos? Por ejemplo, Estados Unidos confirmó un nuevo bombardeo contra el Shabaab al norte de la capital de Somalia. En aquellos días, el ejército de Estados Unidos confirmaba un nuevo bombardeo contra el grupo terrorista Al-Shabaab, vinculado a Al-Qaeda en la provincia de Medio Shabelle, situada al norte de la capital Mogadishu, en el marco de unos enfrentamientos registrados entre la formación extremista y las fuerzas de seguridad. A petición del gobierno federal de Somalia, el mando africano de Estados Unidos, el AFRICOM, llevó a cabo un bombardeo de autodefensa contra el Shabaab. Ha dicho un mando en un comunicado en el que ha detallado que el ataque fue ejecutado en los alrededores de la localidad de Al-Qushar. Asimismo, ha manifestado que los datos obtenidos hasta ese momento apuntaban que no hubo civiles heridos o muertos. Si bien ha declinado pronunciarse sobre posibles bajas entre las filas del grupo terrorista. Al-Shabaab ha demostrado su voluntad y su capacidad de atacar a las fuerzas estadounidenses y a sus socios. Los esfuerzos maliciosos del grupo terrorista amenazan los intereses de seguridad de Estados Unidos y a nivel internacional, ha subrayado el AFRICOM, que ha reiterado que actuará para degradar las capacidades de Al-Shabaab. En ese sentido ha señalado el hecho de hacer hincapié en que degradar la capacidad de Al-Shabaab y otras organizaciones terroristas para planificar y ejecutar ataques que amenazan a Estados Unidos, los socios y los civiles sigue siendo un elemento central para la misión del AFRICOM. El comunicado ha sido publicado después de que las autoridades somalíes confirmaran el bombardeo y afirmaran que fue llevado a cabo para impedir un ataque de Al-Shabaab contra la citada ciudad. Además de destacar que las fuerzas sobre el terreno lograron repeler a los asaltantes, según la agencia estatal somalí de noticias SONA. Posteriormente, la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad, el NISA, habló de otro ataque aéreo contra el Shabaab en Medio Shabelle y afirmó que el bombardeo destruyó vehículos cargados de explosivos y mató a sus ocupantes sin dar un balance y sin que el ejército estadounidense se haya pronunciado al respecto. Somalia ha incrementado en los últimos meses las ofensivas contra el Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales. Esta es la parte que vuelve a establecerse como importante respecto de esa serie de decisiones adoptadas por el presidente después de asumir el cargo en mayo de 2022. Somalia y Etiopía se comprometen en reforzar la cooperación para beneficio mutuo. Y aquí interviene otro elemento que resulta curioso, porque antes, en otros vídeos, hemos comentado la situación de Etiopía, a pesar de que internamente tiene esa situación semi-guerra civil, con la situación del Tigray, de los Oromo y de otras de las entidades que existen en ese estado semifederal. Recordemos también, como curiosidad, que la sede de la organización de la Unidad Africana, ahora solamente Unidad Africana, está en Addis Abeba, con todo lo que supuso respecto de espionaje chino, y, bueno, sería largo volver a decirlo, pero esa relación de Etiopía, que habíamos comentado en pasados vídeos respecto de Somalilandia, ahora parece que se ha reconfigurado, y ahora Somalia y Etiopía se comprometen a reforzar la cooperación para el beneficio mutuo. Ambos países destacan un refuerzo de la normalización de sus relaciones tras visita de Abiy Ahmed a Mogadishu. Las autoridades de Somalia y Etiopía se han comprometido a reforzar la cooperación para beneficio mutuo en el marco de una visita oficial a Mogadishu por parte del primer ministro etíope Abiy Ahmed, en medio del acercamiento entre ambos países tras las tensiones derivadas, que comentamos en el canal, del memorándum de entendimiento firmado en 2024 entre Addis Abeba y la región semiautónoma somalí de Somalilandia. Los gobiernos somalí y etíope han afirmado en un comunicado conjunto que la reunión mantenida entre Abiy y el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, llega tras consecutivas interacciones durante los últimos meses y refuerza la normalización de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Así ha recalcado que ambos han reconocido los lazos profundos, históricos, entre ambos pueblos y la frontera compartida que los conecta. Esa que les llevó a una guerra del Ogaden en 1979. Al tiempo que han enfatizado la importancia de generar confianza a través de un refuerzo de la cooperación diplomática, económica y social. Etiopía y Somalia son naciones interdependientes con un destino común y una visión compartida para la estabilidad y la prosperidad regional, han indicado, al tiempo que han incidido
en que Mohamud y Abiy han expresado su compromiso con la aplicación de los proyectos de infraestructura estratégica para garantizar un desarrollo sostenible y una integración económica y el refuerzo de los lazos entre pueblos. En este sentido, han aplaudido el inicio de conversaciones técnicas en Ankara, Turquía, importante en Somalia, puerto, flota, armada, Turquía en la prohibición respecto al Mar Rojo y del acceso al Índico, conversaciones técnicas en Ankara para seguir consolidando sus relaciones, así como el acuerdo alcanzado entre los comandantes de ambos ejércitos que han descrito como un paso clave para reforzar la cooperación a nivel de seguridad y fomentar la estabilidad en la región. Ambas partes han reiterado su compromiso a la hora de trabajar juntos para avanzar sobre intereses comunes, promover la paz, la seguridad y profundizar las relaciones bilaterales por el bienestar de sus ciudadanos y la totalidad de la región del Cuerno de África, ha zanjado en su comunicado. Por parte de la presidencia somalí, ha destacado en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que la visita de trabajo de Abiy había marcado un significativo paso adelante para reforzar los lazos diplomáticos entre Somalia y Etiopía, antes de afirmar que ambos han reiterado su compromiso con promover la paz y la seguridad en la región. En esta línea, el primer ministro etíope ha agradecido el cálido recibimiento del Karamico por parte de Mahamud y ha observado y aseverado que ambos han mantenido extensas discusiones sobre un abanico de asuntos amplio, incluidos paz, seguridad, economía, diplomacia y el potencial de construir infraestructura conjunta. El Cuerno de África es rico en recursos, tierras fértiles, agua fresca y capital humano. Sin embargo, como región, tenemos problemas para alimentarnos a nosotros mismos, a nuestros miembros, a nosotros como civilización, como ciudadanía, como población. Esto hace que la integración sea esencial para lograr nuestras aspiraciones compartidas. Ha explicado a su vez a través de su cuenta en X, antes Twitter. Tenemos un potencial inmenso como región que debe ser aprovechado para alcanzar nuestra grandeza colectiva. No podemos crecer de manera aislada, pero juntos podemos prosperar, ha argumentado, antes de defender que el pensamiento y la colaboración a nivel regional son esenciales y añadir que Etiopía está dispuesta a trabajar con Somalia para que esto se haga realidad. Una vez más, como en 1984, Oceanía jamás estuvo en guerra con Estasia, siempre lo estuvo con Eurasia. El avión en el que viajaba el primer ministro etíope ha llegado al aeropuerto de Mogadiscio poco después de que un proyectil de mortero impactara contra las instalaciones, un suceso que se ha saldado sin víctimas cuya autoría ha sido inmediatamente reclamada por el grupo terrorista Al-Shabaab. El grupo vinculado a Al-Qaeda lanzó un asalto contra la ciudad de Balad, situada a 30 kilómetros de Mogadiscio, llegando a hacerse brevemente con el control de la misma, si bien las fuerzas de seguridad lograron posteriormente expulsar a los terroristas, según ha recogido el portal de somalí de noticias Guardian. Por tanto, ¿hay tensiones bilaterales? ¿O se han disipado? La visita de Abiy tiene importancia, gran importancia, para las relaciones entre ambos países que están trabajando para normalizar sus lazos, después de que ambos líderes se comprometieran en diciembre de 2024 a iniciar conversaciones para resolver sus disputas, que pivotan principalmente en torno a las demandas de Etiopía para lograr un acceso directo al Mar Rojo, es decir, salida propia al mar. Las relaciones entre ambos países se habían deteriorado en los últimos meses anteriores a raíz de ese acuerdo alcanzado entre Addis Abeba y las autoridades de Somalilandia, que citamos y que hemos comentado en varios vídeos, para obtener acceso naval y comercial durante el periodo de 50 años a cambio de que Etiopía reconociera la independencia de esta región semiautónoma. Etiopía perdió el acceso directo al mar en 1993, cuando Eritrea obtuvo su independencia a través de 3 décadas de conflicto. Su principal ruta comercial ahora discurre a lo largo de carreteras y un ferrocarril que une Addis Abeba con el puerto de Djibouti, la antigua Somalia francesa. Uno de los 5 vecinos costeros que incluyen Somalia, Eritrea, Sudán y Kenia. El pacto provocó una intensa indignación en Mogadiscio, que acusó a Etiopía de violar su integridad territorial, lo que llevó al Parlamento somalí a aprobar una ley para invalidar el memorándum de entendimiento en medio de un repunte de las tensiones que hizo temer incluso con la probabilidad de un enfrentamiento militar, recordando los tiempos de la guerra de Ogaden en 1979. De hecho, las autoridades somalíes protagonizaron, tras ello, un acercamiento a Egipto, en ese juego que comentamos en un vídeo respecto del juego de espejos, de la relación,
incluido ese acuerdo con el Cairo para desplegar tropas en el país africano, lo que provocó igualmente críticas desde Addis Abeba, sumido en una grave disputa diplomática con el Cairo por la construcción de la gran presa del Renacimiento en el Nilo Azul, entre otros temas. Con lo cual ahí tenemos ese juego regional respecto de la implicancia de Egipto, respecto a la implicación de la propia Turquía, en este juego regional en el que está no solamente Somalia y todas sus partes internas en torno a Mogadishu, Puntland, Somaliland, Etiopía, con sus debilidades internas, sino también esa situación respecto de lo que pueda querer una Turquía, un Egipto y toda la realidad que lleva a este juego en el que en 2024 parece que se llevaba Somaliland con Etiopía y ahora Etiopía cambia de juego y se relaciona con Somalia. Porque Etiopía dice que esas relaciones con Somalia se han revitalizado y habla de un nuevo capítulo. El gobierno de Etiopía ha destacado que las relaciones con Somalia se han revitalizado y han entrado en un nuevo capítulo tras meses de tensiones, un día después de que el primer ministro etíope Abiy Ahmed realizara visita oficial a Mogadishu para reunirse con el presidente somalí Hassan Sheikh Mohamud. Los esfuerzos para reforzar las relaciones con Somalia se han demostrado efectivos, especialmente en lo relativo a la diplomacia política, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores etíope, Nebiat Getachew, quien ha destacado que la visita de Abiy era una indicación clara de la mejora de las relaciones y del inicio de un nuevo capítulo de lazos bilaterales. Así ha subrayado que la situación actual y la proyección de mejora de las relaciones no es solo positiva a nivel bilateral, sino también es crucial para la paz y la seguridad a nivel regional, según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores de Etiopía a través de su cuenta en la red social de Mark Zuckerberg, Facebook. Nebiat ha hecho hincapié, además, de que el desarrollo exhaustivo de ambas naciones está interconectado. Ya se ha verado que la seguridad en Somalia impacta de forma directa en la estabilidad de Etiopía, antes de confirmar que Addis Abeba seguirá participando en misiones de pacificación en el país vecino después de que se expresara su exclusión. Ambos países están comprometidos con jugar un papel significativo en la lucha contra el terrorismo, contribuyendo así a la paz y a la seguridad regional e internacional, en línea con los acuerdos alcanzados, ha zanjado el portavoz del Ministerio de Exteriores etíope. Las relaciones de las autoridades de Etiopía y Somalia es aparentemente buena ahora, hasta el punto de que se han comprometido a reforzar la cooperación para beneficio mutuo en medio de un acercamiento entre ambos países tras tensiones derivadas de ese memorándum de entendimiento firmado entre Addis Abeba y la región autónoma de Somalilandia, y que luego parece que algunos factores han hecho que cambiara la situación a otra realidad diferente. Pero no podemos olvidar el hecho de que en la manduca, no solamente el ámbito de lo que supone el cerebro y captar la mente y los corazones, es también el hecho de tener una población con unas dificultades extremas a la hora del acceso a alimento, puede alimentar, valga la redundancia, esa situación de descontento que pueda llevar a soluciones extremas como es la creación de grupos como Estado Islámico, Al-Qaeda, con la vinculación con Al-Shabaab y también la vinculación con los hutíes que hemos citado antes, porque los atentados con explosivos dejaron más de 1.400 muertos y heridos en Somalia en 2024. Más de 1.400 personas murieron o resultaron heridas durante el año pasado, con casi 600 ataques con artefactos explosivos improvisados colocados en su inmensa mayoría por la organización yihadista Al-Shabaab, según estimaciones de la directora del Servicio de Acción contra las Minas de Naciones Unidas, Yellen Kohn. Kohn, de visita al país africano, ha considerado que estos artefactos siguen representando uno de los obstáculos más importantes para la seguridad y desarrollo de Somalia. Dada la naturaleza de la amenaza de estos artefactos en Somalia, resulta esencial que mantengamos las capacidades de las fuerzas de seguridad nacionales, en particular mientras consideramos la retirada gradual de las fuerzas de la Unión Africana, ha señalado la responsable de UNMAS. Kohn ha participado en una ceremonia de entrega de material acompañado por el secretario de Estado de Defensa de Somalia, Omar Ali Abdi, junto con el jefe adjunto del ejército, el general Matei Nurei. El secretario del gobierno somalí ha pedido más equipo para responder a la amenaza de los explosivos, dado que estamos en una guerra encarnizada con un enemigo que depende de las minas como arma preferida, según comentarios recogidos por el portal de noticias somalí Hiran Online. Somalia ha incrementado en los últimos meses las ofensivas contra el Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales. No paro de recordarlo, porque es parte importante de la debilidad intrínseca del gobierno, a pesar de haber prometido esa mano dura en mayo de 2022 cuando fue elegido y asumió el cargo,
pero ciertamente tiene esas dificultades a la hora de poder hacer frente a esta realidad que, como comento, ciertamente hizo que las autoridades de Somalia, en este momento referenciado, bueno, pues tuvieran esa realidad respecto de la muerte de otros 44 combatientes de Al-Shabaab vinculados a Al-Qaeda, incluidos cabecillas en operaciones llevadas conjuntamente por la provincia de Medio Sahel, en concuerdo con Africom y todo esto, pero a fin de cuentas lo importante es esa realidad en donde captar el corazón y las mentes es importante, pero también el cuajo, el día a día, el sostén personal de las personas y las familias. Y ante todo también la idea de la visión tanto interna respecto de Al-Shabaab que controla ese queso de Gruyère en el que parece que dejando de lado Puntland y dejando de lado la situación de Somalilandia en el territorio resultante hay como una trinidad de posibilidades. El gobierno que controla Mogadishu, la situación de esos clanes tribales que en principio han sido cooptados y asociados al gobierno de Mogadishu, pero también Al-Shabaab, que controla extensas zonas en este territorio. Y luego las relaciones internacionales respecto de Al-Shabaab con respecto de los hutíes y la relación con Egipto, con Turquía, con la situación con Etiopía y toda la reconfiguración respecto de las alianzas regionales. Así pues, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpean.